Desde tiempos antiguos, las sociedades secretas han influido en la historia de formas que aún hoy siguen siendo un misterio. Desde los Illuminati hasta los masones, pasando por grupos menos conocidos pero igualmente influyentes, estas organizaciones han operado en las sombras, tejiendo su influencia en la política, la economía y la cultura. Pero, ¿hasta qué punto han moldeado el mundo en el que vivimos? Los Illuminati, por ejemplo, surgieron en Baviera en el siglo XVIII con la intención de promover el racionalismo y oponerse a la influencia de la Iglesia y la monarquía. Fundada en 1776 por Adam Weishaupt, la organización buscaba establecer una sociedad basada en la razón, eliminando las supersticiones y la opresión religiosa. A medida que crecía en influencia, atrajo a intelectuales y figuras influyentes de la época, lo que provocó temor entre las autoridades. En 1785, el gobierno bávaro prohibió la orden y persiguió a sus miembros, lo que llevó a su supuesta disolución. Sin embargo, con el tiempo, se convirtieron en el centro de innumerables teorías de conspiración. Se dice que han manipulado gobiernos y eventos globales, aunque no existen pruebas concretas de su existencia en la actualidad. Algunos creen que simplemente se disolvieron, mientras que otros afirman que la organización continuó operando en secreto, infiltrando instituciones políticas y económicas a nivel mundial. Aún así, su legado persiste en la cultura popular, desde libros hasta películas y videojuegos, consolidando su imagen como una de las sociedades secretas más enigmáticas de la historia. La masonería, que tiene sus raíces en los gremios de constructores medievales, es una de las sociedades secretas más antiguas y conocidas, con una historia que se remonta a siglos atrás. Originalmente, los gremios de masones eran agrupaciones de trabajadores especializados en la construcción de catedrales, castillos y otros edificios monumentales, quienes compartían un conjunto de habilidades y conocimientos. Estos gremios tenían un sistema de enseñanza y jerarquía que permitía el paso de conocimientos secretos a través de generaciones. Con el tiempo, los gremios de constructores se transformaron en una organización filosófica y fraternal, que incorporó elementos espirituales y esotéricos, más allá de su objetivo original. A lo largo de los siglos, la masonería evolucionó para convertirse en una sociedad que no solo promovía la habilidad en la construcción, sino también el perfeccionamiento moral, personal y ético. En este nuevo formato, la masonería atrajo a muchos pensadores, políticos y figuras influyentes que veían en la organización una forma de alcanzar la sabiduría y el autoconocimiento. Entre los miembros más célebres de la masonería se encuentran personajes históricos como George Washington, Voltaire, Winston Churchill, Mozart y Benjamin Franklin. Estas figuras no solo compartían una afiliación con la organización, sino que también influyeron en el pensamiento y en los cambios sociales de su época, lo que ha contribuido al aura de misterio y poder que rodea a la masonería. La masonería es conocida por su estructura jerárquica, en la que los miembros ascienden a través de diferentes grados, cada uno asociado con una serie de rituales y ceremonias que simbolizan el progreso espiritual y el perfeccionamiento de la persona. Los símbolos masónicos, como el compás y la escuadra, el ojo que todo lo ve y la columna, están cargados de significados filosóficos, espirituales y esotéricos. Estos símbolos, junto con sus rituales secretos, han alimentado numerosas teorías que sugieren que los masones tienen la capacidad de influir y controlar aspectos clave de la política, la economía y las estructuras sociales del mundo. Se especula que las grandes decisiones que afectan a la humanidad podrían estar siendo dictadas desde las sombras por esta organización, especialmente considerando la prominencia de algunos de sus miembros a lo largo de la historia. Sin embargo, los masones defienden que su propósito no es el control del poder, sino el perfeccionamiento personal y el servicio a la humanidad. Según su ideología, la organización busca mejorar a sus miembros a través de la autorreflexión, el estudio de la moral y la ética, y la promoción de valores como la fraternidad, la igualdad y la libertad. Los masones consideran que al trabajar en su propio crecimiento personal, pueden contribuir de manera más significativa al bienestar general de la sociedad. A pesar de las muchas teorías conspirativas que rodean su nombre, la masonería insiste en que su verdadera misión es fomentar la armonía, la comprensión y el progreso en la sociedad,
actuando siempre dentro de los límites de la ley y la ética. La influencia de la masonería es indiscutible, y su historia sigue siendo un tema de fascinación para muchos. Aunque es difícil medir el alcance real de su poder, lo que es claro es que como sociedad secreta ha jugado un papel importante en los eventos históricos y sigue siendo una de las organizaciones más influyentes en la sociedad moderna. La misteriosa atmósfera que rodea a la masonería, junto con su prominente lista de miembros históricos, continúa alimentando el interés popular y las especulaciones sobre su influencia en el mundo contemporáneo. En América Latina, también han existido sociedades secretas que influyeron en movimientos revolucionarios. La Logia Lautaro, por ejemplo, jugó un papel crucial en la independencia de Argentina, Chile y otros países. Simón Bolívar y José de San Martín estuvieron ligados a estas organizaciones, que operaban en la clandestinidad para evitar la represalia de los gobiernos coloniales. Se cree que estas logias tenían códigos y rituales específicos que ayudaban a mantener la cohesión del grupo y asegurar su compromiso con la causa independentista. Otro grupo que ha despertado fascinación es el Opus Dei, fundado en 1928 por el sacerdote español José María Escrivá de Balaguer. Es una organización católica que ha generado tanto devoción como controversia a lo largo de su existencia. Aunque no se clasifica oficialmente como una sociedad secreta, sus prácticas y su estructura han despertado una gran cantidad de especulaciones, en gran parte debido a su naturaleza cerrada y a la influencia que ha adquirido dentro de la Iglesia Católica y en diversos sectores de la sociedad, particularmente en la política y la economía. El Opus Dei se caracteriza por su enfoque en la santificación de la vida diaria, promoviendo que los miembros encuentren la gracia divina en sus actividades cotidianas, independientemente de su profesión o posición social. Su objetivo es que cada persona logre una vida de perfección cristiana, sin necesidad de retirarse del mundo. Esto contrasta con otras organizaciones religiosas que buscan apartarse de la vida secular. Sin embargo, el Opus Dei no solo ha sido una organización espiritual, sino también un actor político y económico clave, especialmente en España, donde ha tenido una influencia notable en la política desde la dictadura de Francisco Franco. El Opus Dei se ha caracterizado por mantener una estructura jerárquica muy estricta que incluye una variedad de miembros, desde los numerarios, quienes se comprometen a vivir como célibes y a seguir las reglas más estrictas de la organización, hasta los supernumerarios, quienes pueden estar casados y llevar una vida más libre, aunque aún siguen las enseñanzas del Opus Dei. Esta estructura cerrada y la secretividad que rodea algunas de sus prácticas han sido una fuente constante de controversia. La organización ha sido acusada de tener un control excesivo sobre la vida de sus miembros, y se ha hablado de técnicas de persuasión psicológica que han sido utilizadas para reclutar y mantener la lealtad de las personas. Estas acusaciones han alimentado las teorías de conspiración sobre su influencia en el Vaticano y en esferas de poder mundial. El Opus Dei también ha estado vinculado a figuras políticas de alto perfil. En España, durante la dictadura de Franco, muchos miembros del Opus Dei ocuparon cargos importantes en el gobierno y en las instituciones clave. La organización se alineó con el régimen autoritario, lo que les permitió adquirir poder e influencia. Además, algunos de los grandes empresarios españoles de las últimas décadas han sido vinculados al Opus Dei, lo que ha generado aún más sospechas sobre sus motivaciones y su impacto en la economía global. A lo largo de los años, el Opus Dei ha expandido su influencia fuera de España, logrando presencia en países de todo el mundo, incluyendo América Latina, los Estados Unidos y Europa. Su influencia ha sido más notoria en las áreas de la educación, la política y los negocios. Muchos de sus miembros han alcanzado posiciones clave en la Iglesia Católica, y algunos han sido nombrados en puestos de alto perfil, lo que les ha permitido ejercer una considerable influencia en el Vaticano y, por extensión, en las políticas globales de la Iglesia. El impacto del Opus Dei en la política internacional también ha sido un tema de debate. Algunos analistas sostienen que la organización tiene un papel significativo en la promoción de políticas conservadoras, especialmente en lo que respecta a temas como el aborto, el control de la natalidad y la educación sexual. En algunos casos,
Se ha argumentado que el Opus Dei tiene una agenda para influir en las decisiones políticas a nivel global, utilizando sus conexiones con gobiernos, empresas y otros actores poderosos. Sin embargo, los defensores del Opus Dei afirman que la organización no tiene una agenda política y que su enfoque principal es el desarrollo espiritual y moral de sus miembros. En este sentido, se presentan como una organización que promueve la vida cristiana auténtica, sin intereses políticos o económicos ocultos. A pesar de estas afirmaciones, las controversias y las teorías sobre su influencia siguen siendo un tema recurrente de debate. En los últimos años, el Opus Dei ha tratado de aclarar algunas de las críticas dirigidas hacia ellos, especialmente a raíz de la publicación del libro El Código Da Vinci de Dan Brown, en el que se presenta a la organización de una manera sombría y misteriosa. Sin embargo, las críticas continúan y algunos observadores sostienen que su poder en las sombras sigue siendo relevante. El Opus Dei ha sido descrito por algunos como una organización de poder dentro de la Iglesia debido a su influencia y capacidad para reclutar a personas influyentes en distintos campos. Aunque no está claro hasta qué punto su impacto se extiende a la política global, es evidente que la organización sigue siendo una de las fuerzas más poderosas y controvertidas dentro del mundo católico. Su historia, su estructura y su presencia en esferas de poder continúan alimentando el interés y la especulación sobre su verdadero papel en la historia contemporánea. Pero la lista no termina aquí. En la historia, han existido muchas otras sociedades secretas que han despertado sospechas e interés. Los Caballeros Templarios, por ejemplo, fueron una orden militar y religiosa que acumuló gran poder en la Edad Media. Su riqueza y su supuesta posesión de conocimientos ocultos los convirtieron en el blanco de persecuciones, especialmente por parte de la Iglesia y la monarquía francesa. Aunque la orden fue disuelta oficialmente en el siglo XIV, algunos creen que su legado sigue vivo en otras organizaciones. Se han elaborado muchas teorías sobre un posible tesoro templario perdido, que podría incluir reliquias sagradas como el Santo Grial o la Sábana Santa. Otra sociedad secreta de renombre es la Orden de los Rosacruces, que ha sido asociada con el misticismo y el conocimiento esotérico desde el siglo XVII. Se dice que sus miembros poseían conocimientos avanzados en alquimia, astrología y filosofía oculta. Aunque su existencia real sigue siendo debatida, la influencia de sus supuestas enseñanzas puede encontrarse en diversos movimientos espirituales y filosóficos. Algunos creen que su objetivo era la evolución espiritual de la humanidad mediante la transmisión de sabiduría secreta de generación en generación. En Asia, los ninjas de Japón también podrían considerarse una sociedad secreta en cierto sentido. Estos guerreros expertos en espionaje y tácticas de combate desempeñaron un papel clave en las luchas de poder del Japón feudal. Su entrenamiento en el sigilo y el uso de técnicas encubiertas les otorgó una reputación casi mítica. Aunque en la actualidad la figura del ninja ha sido idealizada en la cultura popular, en su tiempo fueron una verdadera fuerza secreta que influyó en la historia japonesa. Los clanes ninja tenían códigos estrictos y conocimientos avanzados en venenos, estrategias de combate y engaño táctico. Más recientemente, en el siglo XX, el Club Bilderberg ha sido señalado como una de las organizaciones más influyentes y enigmáticas del mundo moderno. Este grupo reúne anualmente a líderes políticos, empresarios y figuras influyentes para debatir sobre el futuro global. Aunque sus encuentros son privados, han surgido muchas teorías sobre su verdadero propósito. Algunos sostienen que Bilderberg actúa como una especie de gobierno en la sombra que dicta las directrices económicas y políticas del mundo. Sin embargo, otros afirman que es simplemente un foro para el intercambio de ideas entre las élites globales. Entre los asistentes a estas reuniones se han encontrado presidentes, primeros ministros y magnates de las corporaciones más grandes del mundo. Se ha especulado que en estos encuentros se toman decisiones clave sobre políticas monetarias, alianzas geopolíticas y estrategias de control de recursos. Aunque algunos participantes han negado la existencia de acuerdos secretos, el nivel de discreción en torno a Bilderberg sigue generando sospechas y alimentando teorías de conspiración.
Otra organización contemporánea que ha sido objeto de especulación es la Skull and Bones, una sociedad secreta de la Universidad de Yale. Fundada en 1832, ha contado con miembros destacados, incluidos varios presidentes de Estados Unidos. Sus rituales y exclusividad han alimentado la idea de que sus integrantes acceden a redes de poder que les garantizan influencia en la política y los negocios. Se dice que sus miembros son elegidos cuidadosamente y que mantienen una lealtad inquebrantable con sus compañeros de sociedad, formando una especie de hermandad de élite. A lo largo de la historia, las sociedades secretas han sido vistas con una mezcla de fascinación y temor. Algunas han tenido objetivos filantrópicos, mientras que otras han sido acusadas de manipular los acontecimientos desde las sombras. Pero más allá de la realidad o la ficción, el poder de estas organizaciones radica en su misterio. Mientras sigan operando en la clandestinidad, seguirán alimentando la imaginación de quienes buscan respuestas a los grandes enigmas del mundo. Con el avance de la tecnología y la globalización, las sociedades secretas han tenido que adaptarse. Hoy en día, algunas de estas organizaciones han optado por una mayor transparencia, mientras que otras han reforzado su secretismo. En un mundo donde la información viaja más rápido que nunca, la existencia de grupos que operan fuera del ojo público sigue siendo motivo de intriga y especulación. Algunas teorías sostienen que en el siglo XXI han surgido nuevas sociedades secretas con intereses en la inteligencia artificial, la manipulación de información y la economía digital. Grupos de poder económico podrían estar influyendo en el desarrollo de tecnologías que controlarán el mundo en el futuro. ¿Será posible que en el futuro se revelen nuevas pruebas sobre su verdadera influencia? O tal vez, en este mismo momento, se estén formando nuevas sociedades secretas que marcarán la historia del mañana. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más contenido sobre historia, sociedades secretas y conspiraciones. Nos vemos en el próximo episodio.